Por lo pronto, el asambleísta Virgilio Hernández, presidente de la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos y ponente del texto del proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, está en nuestros estudios. Asambleísta, buenos días. Muy buenos días, un gusto. A ver, 598 artículos, 31 disposiciones generales, 2 derogatorias más las transitorias. ¿Cuánto tiempo llevó este proceso? ¿Cómo se rompió el estancamiento para lograr 82 votos? No en 50 minutos, como dice el diario El Hoy, sino en un año de trabajo, un año de manera continua y permanente en el que hemos debatido y analizado cada uno de los temas, no solo entre los asambleístas de la mesa, aunque la ley orgánica de la función legislativa me facultaba para que como presidente, como ponente, sea el que pueda presentar el texto para la votación. Sin embargo, en la mesa consideramos que un texto de esta magnitud tenía que ser discutido, tenía que ser analizado por el conjunto de la mesa, y así lo hicimos. Además, permanentemente en contacto con AME, con CONCOPE, con CONAJUPARE, con el movimiento indígena, con otros actores que estuvieron en permanente interlocución con la mesa. Creo yo que eso permitió que un tema tan delicado, que genera tantas contradicciones, pueda ser votado y apoyado por 80 asambleístas. 2 asambleístas votaron en blanco, y esto da cuenta de este proceso de cambio fundamental y sobre todo de afirmar el deseo que tiene la asamblea, que tiene el país, algunas fuerzas políticas, aquellas que están interesadas en discutir y debatir los temas. Hay otras, que aquí está claramente la votación y hay que identificar. Hay otras que siempre, básicamente, lo que van a hacer es abstenerse, ¿no? Esto es importante señalar. Sociedad Patriótica... Claro, y Madera de Guerrero, esa es la posición. Pero lo importante aquí es el proceso que duró un año. Incluso hubo la consulta prelegislativa con los indígenas, se consultó a todos, porque a veces se daba la impresión de que había que aprobar la ley porque hay que aprobarla en octubre, y eso era un desastre. Entonces esperamos pues que esta tónica se aplique también, por ejemplo, para la ley de comunicación, que es otra ley muy importante. Esa es la diferencia. Yo pienso que en eso hay que marcar un punto de referencia entre lo que ha sido esta ley, que tiene que ver con cientos de municipios, decenas de consejos provinciales y centenas de juntas parroquiales para que se haya logrado este acuerdo. Ahora, un punto fundamental es el de las rentas. Se mantiene como piso lo que los gobiernos autónomos reciban este año, pero para el futuro, al factor tamaño y densidad de la población, que es el número 1 en el artículo 272 de la Constitución, solo se le da el 24% para provincias, 23% para cantones y 30% para parroquias. Esto aparentemente va a incidir en que las ciudades más grandes irán perdiendo participación. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta decisión? Atender a esto que se llamaría el tercer mundo del Ecuador, y atender un poco menos a estas hermosas ciudades de las que nos enorgullecemos los ecuatorianos, digamos, porque en definitiva va a ocurrir eso, ¿no? Con el tiempo van a ir a recibir menos las grandes ciudades. De ninguna manera. Este es el primer elemento que hay que señalar. Efectivamente, son las ponderaciones que usted ha establecido. Y esas ponderaciones lo que hacen es buscar en este momento, de alguna forma, atender a aquellas poblaciones que han sido históricamente relegadas. Pero lo que no se dice es que estas ponderaciones solo van a estar vigentes para los 2 próximos años, porque luego el Consejo Nacional de Competencias, que está integrado por un representante por cada nivel de gobierno, es el que tiene que establecer de manera técnica las nuevas ponderaciones. Y como la realidad cambia, la realidad es variable, la realidad no es una foto estática, estas ponderaciones por mandato de la ley tendrán que ser revisadas cada 4 años. Eso es lo que no se dice. Y con esto, en cambio, lo que estamos haciendo es garantizando, esto quiero decir de manera enfática, garantizando el crecimiento de Quito y de Guayaquil. Yo soy quiteño, yo soy pichinchano, he vivido en Guayaquil, en sectores que seguramente muchos de los que son representantes de Guayaquil no han vivido ni han pisado. Por lo tanto, mal podríamos intentar perjudicar a Guayaquil. ¿Qué es lo que significan los crecimientos que están planteados? Para el próximo año, por ejemplo, Guayaquil crece en el 9.11%. ¿Qué significa esto en términos brutos? Que de 250 millones que se reparte, a Guayaquil le corresponden 20 millones de dólares. En cambio, voy a poner el ejemplo del municipio que más crece, Eloy Alfaro. Para Eloy Alfaro
crecer en el 26% significa crecer en apenas $1.300.000, de 250 millones aproximadamente, que será lo que se va a repartir en el año 2011. Por lo tanto, aquí no hay la menor intención, no podríamos perjudicar a Quito y Guayaquil, que son ciudades importantes, fundamentales del Ecuador. En todo caso, sí. claro, lo primordial es lo que usted señala, de que esto rige transitoriamente y que luego será el Consejo de las Autonomías el que va a tomar las decisiones, de que no tiene que ser esto de que hay que ir a mendigar al gobierno central, sino que van a ser los propios gobiernos autónomos los que van a determinar esos parámetros. Eso es fundamental y eso será lo estable. Ahora, sí, otro aspecto... Además, perdón, además, quizá con esta fórmula, un elemento importante que se corrige es que ahora los gobiernos autónomos van a saber y van a poder tener esas transferencias de forma directa, inmediata, automática, predecible. No como en el viejo esquema, que teníamos 19 leyes y que de alguna manera eso permitía incluso cierta discrecionalidad en el traslado de recursos. Con esto transparentamos y damos un pequeño paso en construir un país con mayor equidad. Ahora, otro paso importante es que no se revertirán las competencias transferidas a los gobiernos autónomos de acuerdo con la Constitución anterior. Ese era otro punto de discordia, porque habían importantes cuestiones como los aeropuertos, por ejemplo, de Quito y Guayaquil. Entonces, para mayor precisión, ¿qué competencias y a qué municipios incluye esto? Porque no son todos tampoco, ¿no? Sí, hay una disposición general que está muy clara, que tiene que ver con todos los gobiernos autónomos descentralizados, que con anterioridad a la vigencia de esta ley han recibido, por cualquier forma, sea por ley, por decreto, han recibido competencias. Esas competencias se mantienen. Y si es necesario, si es que hay contradicción entre esas competencias y la Constitución, se podrá discutir, obviamente, con el Consejo Nacional de Competencias, pero solo se podrá modificar el estatuto, la condición de esa transferencia, si es que hay la aceptación del gobierno autónomo a quien le correspondió el ejercicio de esa competencia. Por lo tanto, aquí se mantiene, se garantiza la seguridad jurídica de todas aquellas competencias que fueron trasladadas con anterioridad a esta ley. Ahora, se confirma el artículo 9 del régimen de transición, según el cual no coincidirán las elecciones de alcaldes y prefectos con las de presidentes y asambleístas. Pero esto implica que por 2 oportunidades los periodos de los alcaldes serán de 5 años. Esto solo será hasta el 2019, y de ahí en adelante el periodo, ¿cuál será? ¿De 4 años? De 4 años, pero ya hemos probado en el país lo beneficioso que son que existan elecciones que sean no concurrentes, que las elecciones nacionales sean en un momento y las elecciones locales en otro. Esto permite distinguir de mejor forma quiénes son las fuerzas políticas y las personas que mejor sirven también a los intereses de la ciudadanía en cada una de las localidades. Entonces, teóricamente, Correa se podrá quedar en la presidencia hasta el 2017 y Nebot en la alcaldía hasta el 2019. Esas son decisiones que la ciudadanía tiene que tomar y a su tiempo y en su momento. Bueno, el consenso alcanzado, por otro lado, fue hecho en coordinación con la ministra de Coordinación Política, Doris Solís. Esto implica que no habrá objeción presidencial, o al menos le cambiará el nombre, porque el presidente le pidió al presidente de la Asamblea que no le guste el nombre. Bueno, ahora la ley ha sido aprobada, con ese nombre ha sido discutida y socializada, el COTAD. Con ese nombre vino además la iniciativa del propio Ejecutivo y luego eso ha permitido discutir con alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, con la ciudadanía. Creo que lo fundamental, efectivamente, puede no dar cuenta de todo lo que establece este nuevo código, avances de la descentralización, profundización de la autonomía. Sí, son muchos los temas que topa este código, pero creo que es el fondo. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es un gran paso a la equidad. Demuestra la voluntad política de algunos sectores que queremos cambiar el país y también demuestra que hay una oposición ciega, obstruccionista, el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Sociedad Patriótica, MPD con excepción de María Molina, Pachacuti con excepción de Jerónimo Yantaleme y Ana Tamaín, que votaron en abstención o en contra de un código que claramente va a cambiar las condiciones de vida de los sectores más pobres. ¿Cómo irán a explicar estos asambleístas a sus electores, a sus alcaldes, a sus prefectos, que votaron contra sus localidades, que votaron contra los intereses de sus cantones y de sus provincias? Y especialmente porque se incluyeron puntos por los cuales ellos habían peleado. Así que bueno, asambleísta, le agradezco su participación en Contacto. Gracias. Joana.